historia. Lo que pasó ayer es historia. Lo que acabo de decir ahorita es historia. O sea, que vos hayas nacido no es historia. Historia es como Okay. Entonces, pero como en este caso estamos hablando de historia de Honduras, para el país no sería relevante, entonces no es parte de la historia de nuestro país. Perdona, Gabriela, solo quería aclarar algo aquí con Córdoba. No es un hecho histórico, no podemos considerarlo un hecho histórico tu nacimiento para la historia de nuestro país. Pero sí, sí el nacimiento de Francisco Morazán o de José Trinidad Reyes. Córdoba. yo digo, mis Dígame, Daniela. como, no sé, el conjunto de cosas que han pasado y que han cambiado una población o la humanidad entera, como estudiar los acontecimientos del pasado, cosas así. Okay. Sí, en efecto, Córdoba tenés igual razón. Cuando estamos hablando de historia, como historia general, pues no estamos aclarando si es la historia de una persona o de una familia. Estamos hablando de que historia es todo aquel acontecimiento del pasado. Ahora, cuando estamos hablando de específicamente la historia de nuestro país, hay eventos o hay hechos relevantes, hechos históricos, que marcan la diferencia entre un antes y un después. Y entonces ahí, pues sí, hay cosas o hay hechos históricos que son más relevantes que otros. Por eso te hacía la consulta, si es el nacimiento de Francisco Morazán, es una fecha memorable para nuestro país, ¿por qué el nacimiento tuyo no? Pues porque esos hechos históricos tal vez en este momento no lo sea el nacimiento tuyo, pero si hay un evento que marque la historia de nuestro país y que sea de relevancia para todos nosotros, entonces se convierte en una historia colectiva. Y ahí viene la importancia de por qué eh, tenemos que tener registrada y documentada la historia. Básicamente, cuando hablamos de historia, estamos hablando de que se considera una ciencia porque nosotros podemos hacer uso del método científico y eso lo convierte en una ciencia que tiene tres elementos característicos. Un campo, un objeto de estudio definido, que en este caso sería el ser humano y a dónde se ha desenvuelto, el método científico, que es un proceso de verificación de información, y la teoría, que son todos los conocimientos comprobados que se tienen acerca de determinado evento a través del método científico. Las tres dimensiones del tiempo. ¿Cuáles son las tres dimensiones del tiempo? ¿Qué se les ocurre que puede ser eso? Exacto, pasado, presente y futuro. Esa es las tres formas en que nosotros vamos a encontrar el tiempo. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que estará por suceder. Entonces, documentada la historia, o se puede conseguir la historia a partir de que Heródoto comenzó a documentar la guerra que sucedía en Grecia en ese momento. Y entonces así nace o surge los primeros indicios de historia desde un punto de vista objetivo, ¿ok? Objetivo es porque él no tenía partido en ninguna de las batallas, ni estaba a favor ni en contra de nadie, y eso le permitió escribir los hechos de forma real, verídica, sin inclinar la balanza hacia ningún lado. Los métodos en que nosotros podemos encontrar o investigar la historia, el método comparativo, el método histórico, el método deductivo, inductivo, científico. Entonces,
Omar, si me ayudas por favor con el método comparativo. Discúlpeme, ¿qué decía? Que me leas aquí esto del método comparativo. Método comparativo es el conjunto de procedimientos de comparación semántica de casos y de análisis que se aplica para generalizar de forma empírica y verificar las hipótesis. Se comparan las características de las épocas para considerar la influencia de los hechos en la vida de las personas. Ok, gracias, Omar. ¿Qué es una época, Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que se enmarca a partir de eventos relativamente importantes dentro de ese tiempo. Entonces, por eso podríamos hablar de qué tipo de épocas. La prehistórica, por ejemplo. La moderna. ¿Cómo así? ¿Cómo está la prehistórica, la antiindustrial, postindustrial, posmoderna y moderna. O se refiere, por ejemplo, a la época. Sí, Ángel. Por ejemplo, no sé, la época cuando hubo un presidente. O sea, estos 8 años de Juan Orlando fue una época, por ejemplo. Exacto. Ahora sí, son periodos más cortos de tiempo, porque ya la prehistoria es una era. Ahí es un periodo más amplio de tiempo. La época colonial fueron 300 años de dominación española. Son periodos no tan amplios de tiempo, pero que sí se enmarcan, que podemos dividirlos en un antes y un después. Igual se puede aplicar entonces sí a los 8 y a los 8 años actuales del actual gobierno, perdón, como también al periodo en que estuvimos bajo dictaduras militares. Esas son épocas, la época de dictadura militar. Entonces son periodos de tiempo en los que se pueden enmarcar de una manera más corta o más condensada. Vamos a ver. Gaby, el método histórico. Método histórico. Comprende la metodología, las técnicas, las directrices mediante las cuales los historiadores recopilan información de fuentes primarias y otras evidencias históricas. Con esta información describen la historia o historiografía. Ok. ¿Qué será eso de evidencias históricas? Yo digo que, por ejemplo, en esos dibujos que dejaban antiguamente los hombres primitivos y todas esas cosas que hay en cuevas hoy en día. Ok, perfecto. Las pinturas rupestres, las estelas mayas, la Catedral de Comayagua, la Catedral de San Pedro, el Fuerte de San Ignacio de Omoa. Eso hablando de eventos completamente pasados, pero si también podemos hablar de, por ejemplo, el cajón. Eso es una evidencia histórica, es un evento que marcó y que hay una evidencia física, el acta de independencia que está en el Banco Central en Tegucigalpa. Eso se considera una evidencia histórica. Lo liga a las fuentes primarias porque en la historia hay dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Y dentro de las primarias están todas aquellas que se vuelven físicas, que yo puedo ver, que yo puedo tocar. ¿Ok? Oscar, el método deductivo. Ok, solo que aquí están haciendo un poquito de ruido, no sé si le molesta. Ok, tranquilo. Método deductivo. Se basa en el razonamiento deductivo propuesto de la antigüedad por Aristóteles, a partir del juicio de premisas o proposiciones generales se infieren hechos, ejemplos o situaciones particulares. Ok, gracias.
Cuando yo deduzco algo, para eso tiene que ver la lógica y para eso tiene que ver la razón y una premisa. ¿Y qué es eso de una premisa? Pues una premisa es cuando yo digo, en Honduras, las zonas de los valles se vuelven vulnerables en épocas lluviosas. Esa es una premisa, porque históricamente se ha sido. Históricamente nos hemos inundado, porque vivimos en una zona plana y los ríos no están dragados o no tienen los bordos porque no los hacen o porque cuando los hacen se los roban. Se roban las piedras que ponen a las orillas. Entonces, eso es una premisa. Entonces, deductivamente, por razón o por análisis, yo puedo tener estas deducciones y basar mi razonamiento en hechos que acontecieron y que son reales. Ok, Emily, el método inductivo. Obtiene sus conclusiones a partir de premisas particulares. Se basa en la observación, el registro, el análisis y la calificación de los hechos. Ok, y aquí en este caso yo veo el momento. Viene un huracán ahorita. Imagínense ese evento catastrófico para nosotros, todos nosotros que vivimos en la Honduras de aquí, ¿verdad? Allá Ángel se salva, pero nosotros acá, si viene un huracán en este momento, no tenemos ni por qué razonarlo tanto si tenemos como hecho real que los bordos están destruidos y que por ende nosotros en este momento nos encontramos vulnerables. Ok, vamos a ver, Daniel Arazo. Imagínense qué terrible sería en esas condiciones. Ok, entonces Daniel Arazo, el método científico. Método científico es el conjunto de pasos ordenados que permiten la verificación de las conclusiones sobre los hechos estudiados y la solución de problemas científicos. Consta de planteamiento del tema de investigación, formulación de hipótesis a partir de una explicación tentativa y preliminar sobre un hecho, y la comprobación que permita validar o descartar la hipótesis planteada. Sí, aquí arriba. Formulación de la teoría para explicar el fenómeno investigado, la formulación de leyes científicas que se consideran verdades inmutables. Ok, gracias. Entonces, el método científico se convierte en una fuente también o como recurso o método histórico porque yo puedo comprobar a través de todos estos pasos que lo conforma un hecho o una teoría que yo tenga. Entonces, en tal sentido, los fines de la historia son el reconocimiento de la herencia cultural que es compartida. En todos nosotros corre la sangre del indio Lempira porque tenemos herencia compartida. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestra cultura. La transmisión de conocimientos compartidos y los procesos de adaptación del ser humano al medio natural y cultural. La reconstrucción de los fenómenos o acontecimientos que afectaron o impulsaron la realización de actividades humanas, el desarrollo de una identidad nacional o regional, la creación de una conciencia histórica, el conocimiento de las causas y las consecuencias de los hechos históricos, la identificación de los errores del pasado en el fin de evitarlos en el futuro, pero también de los aciertos del pasado, con el fin de también repetirlos, porque nosotros históricamente podemos ver que si me fue mal antes porque hice esto, no lo voy a repetir. O si me fue bien al hacer esto, entonces es posible que me vuelva a salir bien si lo hago de la misma manera o evalúo que las condiciones sean las mismas.
Ujú. Entonces, la herencia histórica nos condena a todos, ¿verdad? Porque no eh, eh, estamos repitiendo los errores del pasado. La valoración del patrimonio histórico-cultural. ¿Cómo así? Pues la valoración de todas aquellas cosas que nos recuerdan los eventos importantes del pasado y que aún se mantienen en la actualidad, como por ejemplo el parque de Copán, como por ejemplo todos los monumentos que son históricos y que se conservan hasta este momento. Los que ya tuvieron la oportunidad de ir a Comayagua podrán haber visto una ciudad que a pesar del tiempo mantiene su imagen colonial, tienen un casco histórico de 10 cuadras, o sea que todos los negocios y propiedades que se encuentran dentro de las 10 cuadras que están alrededor de lo que es el Parque Central y la iglesia, porque en realidad no es catedral porque no hay un obispo, entonces ahí todos los negocios no pueden tener, por ejemplo, rótulos modernos ni colores que sean diferentes a los que ya están establecidos por la, pues me imagino que hay alguna comisión o algo así para la permanencia o la conservación de esta imagen histórica. Y eso está bien, porque es un patrimonio cultural que nosotros en determinado momento, como hondureños, deberíamos visitar, igual que Copán, porque es parte de nuestra herencia cultural e histórica de manera colectiva. También tenemos una memoria regional, si no, pues entonces no tendría sentido hablar de la Unión Centroamericana, de la Federación, de cómo Francisco Morazán fue un hombre adelantado a su época que creía en un bloque económico conformado por todos los países centroamericanos, que eso es lo que actualmente ahora se hace, pero de manera comercial, no política. Entonces eso es parte de una memoria regional. Esto es asunto de las fuentes de la historia. Aquí está lo de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Dónde puedo encontrar yo historia? ¿Cómo puedo verificar yo la historia? Pero ¿qué? Hay una niña de primer grado que ya quiere clase. Ok. Las fuentes primarias son aquellas fuentes definidas como originales o contemporáneas respecto al periodo estudiado. Por ejemplo, cartas, diarios personales, perdón, documentos legales, testamentos, memorias, autobiografías, pinturas, estatuas, dibujos, monumentos, sepulcros, casas, etc. O sea, nosotros nos vamos a la pirámide de Giza, eso es una fuente primaria porque es contemporánea a su época. Nosotros vamos al Museo del Louvre y vamos a ver un Picasso, la Mona Lisa. Estamos viendo historia, estamos viendo la fuente primaria de la historia. El testamento de Francisco Morazán, esa es una fuente histórica. El acta de independencia, todas esas cosas que son de primera mano, que son contemporáneas a lo sucedido. Una momia es una fuente histórica primaria. Las fuentes secundarias, pues provienen de interpretaciones que los investigadores e historiadores hacen de las fuentes primarias. O sea, aquí ya es, dígame Gaby. Ok, entonces aquí ya es como algo adicional a un criterio ya establecido por otro. Entonces aquí encontramos las enciclopedias, las biografías, las novelas históricas, los poemas, etc. Y aquí viene la tarea. ¿Qué es la tarea? En la tarea van a hacer un folder sobre las fuentes, las ciencias auxiliares de la historia. Entonces van a hacerlo, lo van a pegar en el cuaderno, me van a mandar la fotografía de evidencia. Lo que van a subir es la foto de su folder. Entonces, ¿qué va a incluir? Paleografía, paleontología, antropología, demografía, sociología, arqueología y estadística. Son las ciencias que apoyan
a la historia, que ayudan a que contemos historia. Y, ok. ¿Se fueron conmigo? ¿Estamos en Moodle en la semana 19? Sí. Entonces también está una evaluación diagnóstica. Van a encontrar el PDF y van a encontrarlo como tarea. Entonces en el PDF, esto es lo que ustedes van a descargar para poder editarlo. No van a decir que no pueden, porque hasta Madison, que está en quinto, edita PDF, ¿no? Usted solo lo abre y le aparece, una vez descargado, lo abre y al abrirlo le aparece el lapicito ahí arriba porque usted quiere modificar el documento. Entonces usted va y lo descarga, modifica el documento, me hacen esta evaluación y la suben aquí en la que está como tarea. ¿Listo? Entonces, en el contenido está lo de las ciencias auxiliares. Acá está en la última página. Y en la evaluación diagnóstica, lo que voy a hacer, el documento que voy a descargar y que voy a subir aquí en la tarea. En la evidencia del folder, entonces va a ser la foto. ¿Preguntas de la clase de hoy? Ok. Concepto de historia, los que consideramos son los estados del tiempo, no del clima, ¿verdad? Sino que en qué momento yo estoy, pasado, presente, futuro, las fuentes de la historia, las ciencias auxiliares y los métodos utilizados por la historia. Entonces, si no hay preguntas, estamos bien, todo azul. En un mundo perfecto estaríamos planeando el viaje para Comayagua, pero el otro año va a ser. La mamá de Tarzán. Ay, sí. Tan ricas que son. Pero yo ahorita no puedo comer nada, no estemos hablando de comida. Cuídense, pórtense bien, nos vemos mañana. Mañana no, ya no tenemos clases, solo tenemos 2 clases esta semana. Cuídense, bye.